chapatarianqa ri kaqtijaytalowich kaqchikel ri qashe'el y kaqchikela ri qajotay. Junrutziliwich iwanojel utzipetik pa kaqtijaytalowich junrusamaj ri kaqchikel cholchi nuya apochive richin rich ni ishtikir ni betamaj ri kaqchikel chamel. Bienvenidos todos y todas a su programa Kaqtijaytalowich, un programa que elabora la comunidad lingüística Kaqchikel para apoyarlos en el aprendizaje del idioma Kaqchikel. Gracias por estar con nosotros. En esta ocasión tenemos la grata visita de la licenciada Carmelina Espansay. Ella es lingüista, ha estudiado mucho sobre el idioma Kaqchikel y vamos a escucharla en esta oportunidad. Primeramente, bienvenida, licenciada, a este programa. Amor Umari Peyonik, muchas gracias por la invitación. De verdad es un gusto y un honor estar en este medio de comunicación con ustedes. Gracias, licenciada. Quisiéramos obtener su opinión en esta oportunidad que la tenemos acá. ¿Cómo ve el desarrollo del idioma Kaqchikel en el área lingüística del territorio Kaqchikel? Sí, muy interesante la pregunta. Primeramente quisiera hacer énfasis de que definitivamente han habido cambios y el desarrollo del Kaqchikel definitivamente ha evolucionado y vemos cambios fundamentales tanto en el sistema educativo, en el acceso a la justicia. Sin embargo, también es un momento de reflexionar sobre los verdaderos hablantes del Kaqchikel, ¿verdad? O sea, si revisamos quizás números de los niños que están adquiriendo el Kaqchikel como L1, quizás es una llamada de atención hacia nosotros los padres de familia, donde el idioma Kaqchikel quizás en su papel de adquisición como L1 o como lengua materna de los niños, realmente ha tenido quizás un desarrollo lento en el sentido de que actualmente los niños o las generaciones recientes están dejando de hablar el idioma Kaqchikel y me centro a la realidad de Tecpan, por ejemplo. Entonces yo creo que es un momento de reflexión y una tarea fuerte también para nosotros los padres de familia de enseñar y mantener el idioma en casa, así mismo como también en los centros educativos. ¿Cuál sería su mensaje para todos las personas que nos están viendo para motivarlos a que aprendan, a que adquieran el idioma Kaqchikel? Primero yo invito a todas las personas a ser respetuosos con esta diversidad lingüística y diversidad cultural de la que muchas veces en los discursos tanto de los políticos como de los agentes que trabajamos en el tema de educación, en el tema de la lingüística como lo es la academia, a ser coherentes y consecuentes con estos hechos, es decir, llevar a la práctica esta realidad lingüística, esta pluralidad lingüística, de tal manera que podamos seguir manteniendo los idiomas. Así que la base de esto yo creo que también es el respeto de las otras personas que no tienen un idioma maya como L1, a respetar también esta diversidad, porque muchas veces las personas, en este caso los mayas, dejamos de hablar el idioma, nos da vergüenza, nos da pena de decir de que hablamos estos idiomas por todo este contexto social, el contexto histórico también. Entonces también animar a estas personas también, a los mayas en general, para que tomemos este papel activo en el mantenimiento, uso y fortalecimiento del idioma y asimismo el respeto en general para que este desarrollo lingüístico sea un hecho real en el contexto de Guatemala. Gracias, licenciada, por darnos su punto de vista y estas palabras de motivación para quienes nos están viendo, ¿verdad? Es un proceso de aprendizaje y agradecemos a la licenciada Ischel Carmelina Espansay por su grata visita a nuestro programa y motivar a los que nos están viendo para que continúen con el aprendizaje del idioma Kaqchikel. Bueno, como decíamos, ahorita empezamos con la presentación del 7º programa y tenemos como contenido en esta ocasión con la continuación del proceso de aprendizaje del sistema de numeración maya.
Utsi petek humpechik chupamre katijonik. Hanila matiosh rumaisk opejikin. Nanka matioshik chireri ni malaja haf. Rumah humpechik chuape hakaslen chukakaramah. Richin hakota puere hachabel. Rihanila nimre jalen chupamre hakaslen. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Cactejaitaluch. Gracias por el espacio que ustedes nos brindan. Asimismo agradecemos al creador y formador, ya que él nos dio la oportunidad de estar nuevamente acá. Charlie, Apet Kowi Charlie. Charlie, Hashatapom. Utsawech Charlie. Achkabanom. Uts Mateos. Mateos Kari. Muy bien, Charlie. Veo que has estado practicando y te felicito por ello. Bueno, Charlie, como tú sabes, nos corresponde hacer nuestra pequeña retroalimentación de los conocimientos que adquirimos en la lección anterior. Tú lo sabes bien, ¿cierto? Utska Charlie. Wakamishkinato, ahora tú me vas a ayudar. Lo que necesito que hagas, lo que vamos a hacer los dos, es recordar todo eso, ¿verdad? Los números que son tan importantes. Pero para ello yo te voy a hacer un kutunik. Yo te voy a decir algunas sumas y algunas restas en idioma cachiquel y tú me vas a tener que tener el resultado en idioma cachiquel. Uts. Utska Charlie. Seguramente también nuestros amigos que nos observan, pues ellos también van a hacer esos ejercicios. Empecemos, Charlie. Honka y Oshi. Veamos. ¿Cuánto es bo'o más kai? Buku, Jebel, Charlie, Jebel. Vamos a ver, otro. Ahora uno más complicado. Vamos a ver. La juj más la juj. Fácil. ¿Cuánto? Jukar. Muy bien, Charlie. A ver. Ahora dime, ¿cuánto es kaj la juj? Escucha bien. Kaj la juj menos kaji. ¿Cuánto es? La juj menos kaji. La juj, muy bien, Charlie, muy bien, te felicito. Vamos a ver, una última. Dime cuánto es osh la juj más oshi. No es wakashaklajuj, es waklajuj. ¿Cuánto es waklajuj? 16. Muy bien, Charlie. Pero estás muy bien, te felicito. Y la pronunciación está muy bien. Ahora vamos con otro pequeño ejercicio. ¿Tú repasaste la canción de la semana pasada? Un poco. Ay, tenías que repasar mucho. Ay, cierto, es que estás enfermo. Bueno, Charlie, entonces el día de hoy, por favor, vamos a cantar los dos. ¿Sí? No vas a cantar solo tú, vamos a cantar los dos, ya que dices que estás enfermo. ¿Está bien? ¿Utskeri, Charlie? Utska Charlie, koh pishanka. Jun kai oshi. Jun kai oshi. Kajibo o waki. Buku sajipelje. La jugruinuka. La jugruwi waken. La jugruwi waken. Yalan uts Charlie. Yalan uts Charlie. Wakami Charlie. Matiosh rumashinato. Wakamin katzetka rikakaru pamtijonik. Vamos a una pausa y al volver impartiremos la lección del día de hoy. Cactijaitaluwich. Anila Mateos, Rumanka Kerisk Ojiken. Gracias por continuar con nosotros. A continuación vamos a desarrollar el tema de esta lección. Como sabemos, y como ya lo dije en el segmento anterior, pues el tema del día de hoy es la continuación del tema que abordamos en el programa anterior. Recordemos que en el programa anterior estuvimos viendo los números del 0 al 20 en idioma cachiquel y dijimos de que estos eran la base de toda la numeración cachiquel, que aprendiéndonos muy bien esto vamos a poder contar incluso hasta millones. Por lo tanto vamos a recordar ahora los números del 0 al 20. Hagámoslo todos en casa, por favor. Waish,
Jun, Kai, Oshi, Kaji, Bo'o, Waki, Buku, Wakshaki, Pelje, Lajuj, Julajuj, Kaplajuj, Oshlajuj, Kajlajuj, Bolajuj, Waklajuj, Buklajuj, Wakshaklajuj, Pelejlajuj y Jukal. Espero que en casa también lo hayamos hecho y que lo sepamos muy bien, ya que solo así podremos avanzar en el siguiente nivel que corresponde a los números del 20 al 400 en idioma cachiquel. Y muchos dirán, pero vamos a llegar hasta el 400. Pues les digo que no es difícil, realmente es un sistema aditivo que ya lo verán a continuación. Pero para ello lo primero que tenemos que hacer es aprendernos muy bien las bases numéricas, es decir, las veintenas. ¿Cómo se le denomina a cada veintena en idioma cachiquel? Acá en pantalla podrán ver ustedes cómo se va a denominar a cada uno de estos y yo les voy a ayudar, yo voy a leer cada una de las veintenas. Entonces vamos a empezar. Para decir 20 en idioma cachiquel, vamos a decir Jukal. Todos juntos, Jukal. Exactamente. Ahora bien, ¿cómo decimos 40? 40 vamos a decir Kakal. Todos juntos, Kakal. Y 60, Oshkal. Asimismo, para decir 80 vamos a decir Kajkal, que significa 4Kal, es decir, 4 de 20. Para decir 100 vamos a decir Wokal, así como ven ustedes, Wokal. 120, Wakal. Todos juntos, Wakal. Ajá. 140, Bukkal. Y 160, Wakshakal. Recordemos que esta numeración va de 20 en 20, no de 10 en 10. Posteriormente vamos a decir 180. ¿Y cómo se dice 180? Pelejkal. Así, Pelejkal. Y 200, Lajkal. Muy bien, ya dominamos muy bien la primera parte. Ahora vamos con la otra parte y vamos a verlo de este otro lado de la pantalla. Aquí vamos a ver los números, las veintenas que empiezan desde 220 hasta llegar al 400, que es el número que vamos a dominar el día de hoy. Ahora bien, ¿cómo vamos a decir 220? Se dice Julajkal. Así, Julajkal, que quiere decir 11 de 20. Ahora bien, ¿y cómo se dice 240? 240 se dice Kaplajkal. 260, Oshlajkal. No tenemos que olvidar estas bases porque son muy importantes. Ahora bien, ¿cómo se dice 280? 280 se dice Kajlajkal. Así es, Kajlajkal. ¿Y cómo vamos a decir 300? Bueno, 300 se dice Wolajkal, que son 15 de 20. Así, Wolajkal. Ahora bien, ¿cómo vamos a decir 320? Se dice Waklajkal. Y 340, Buklajkal. Así, Buklajkal. Ahora viene uno que para muchos es un poco difícil, pero yo siempre les digo, no es difícil, ¿sí? Solo requiere un poco de práctica. ¿Cómo vamos a decir 360? 360 vamos a decir Wakshaklajkal. Así, Wakshaklajkal. Todos juntos en casa, por favor. Wakshaklajkal. Exactamente. ¿Y 380 cómo se dirá? Pues así como aparece en pantalla, 380 se dice Pelejlajkal. Así, Pelejlajkal. Muy bien, espero que todos en casa estemos repitiendo porque solo así podremos aprender este idioma. Ahora bien, ¿y cómo vamos a decir 400? 400 en cambio ya se utiliza otra base. Ahí vamos a decir Juko. Así, Juko. ¿Y qué quiere decir Juko? Quiere decir 1 de 400. Muchos dirán, pero entonces, ¿y ahora cómo vamos a decir los otros números? Bueno, pues les voy a explicar. En realidad, para decir otros números de otras cantidades en idioma cachiquel, vamos a utilizar un sistema aditivo. ¿Qué quiere decir esto con un sistema aditivo? Estoy diciendo que vamos a tener que buscar la veintena que le antecede a la cantidad que queremos expresar, más el número que le hace falta, o la cantidad que le haga falta. Y muchos se habrán quedado, pero eso no es muy entendible. Bueno, les voy a dar un ejemplo. Si ustedes quieren decir 21 en idioma cachiquel, solo deberán buscar
esa veintena que le antecede. ¿Y cuál es la veintena que le antecede a 21? Es 20 exactamente. Entonces tenemos que hacer jukal, ¿sí? Jukal. Pero como queremos decir 21, ¿cuánto nos hace falta? Nos hace falta 1. ¿Y cómo se dice 1? Jun. Por lo tanto, 21 se dice en idioma cachiquel jukal jun. ¿Y qué quiere decir jukal jun? 21. Y ese es el mismo sistema que vamos a estar utilizando cuando nosotros querramos explicar y querramos exponer otras cantidades. Si yo quiero decir 22, jukal kai. Así, es decir, 20 más 2. Si quiero decir 23, jukal oshi. ¿Y qué quiere decir jukal oshi? 20 más 3. Ahora bien, muchos se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa cuando lleguemos a 30? Vamos a seguir utilizando el mismo sistema. No vamos a utilizar algún nombre, alguna palabra especial. No, porque 30 es especial dentro de la numeración decimal. Sin embargo, nuestra numeración es vigesimal. Por lo tanto, el cambio se va a dar hasta que lleguemos a 40. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero decir 30? Únicamente tengo que buscar esa veintena que le antecede. ¿Y cuál sería esa veintena? Pues 20. Voy a decir jukal, 20. ¿Y cuánto me hace falta? 10. Entonces yo voy a decir jukal la juj, que quiere decir 30 en idioma cachiquel. ¿Y 31 cómo se dirá? Muy fácil, se dice jukal julajuj, es decir, 20 más 11. No cometamos el error que cometen muchos, ya que muchos para decir 31 dicen jukal la juj y jun. No. ¿Por qué vamos a decir la juj y jun si en realidad tenemos un número en idioma cachiquel que quiere decir 11? Entonces vamos a decir jukal julajuj. Ahora vamos a unas cantidades un poco mayores, ¿sí? ¿Qué pasa si yo quiero decir 103? 103 igual, voy a buscar esa veintena, que es 100. ¿Y cómo se dice 100? Wokal. Y 3, oshi. Por lo tanto, yo voy a decir wokal oshi. Ah, y muchos dirán, ¿y cómo voy a decir 224? Igual, no nos tenemos que confundir. ¿Cuál es la veintena más cercana a ella? Pues 224 obviamente es 220. A ver, recordemos ahí en casa. ¿Cómo decimos 220 en idioma cachiquel? Decimos julajkal. Ah, muy bien. Entonces tenemos ya julajkal. Y como queremos decir 224, nos hace falta 4. ¿Y cómo se dice 4? ¿Cómo? Kaji. Así es. Se dirá julajkal kaji. Y así de fácil podemos llegar incluso a decir a números mayores de 400. Vamos a seguir utilizando el mismo sistema. Sin embargo, pues el día de hoy vamos a llegar únicamente a 400. Ahora les invito a que nos acompañen, vamos a ir a una pausa y al volver vamos a retroalimentar los conocimientos adquiridos en esta lección. Los esperamos. Cactijay talowich. Daniela Mateos, rumahum eichik iskojik en Huacamic Anjat etja, dijunch krupam rikasamaj. Gracias por continuar con nosotros. A continuación vamos al segmento de la retroalimentación. Bueno, Charlie, este es el espacio para que tú preguntes, ¿sí? Hazme todas las preguntas que tú quieras y yo te las voy a responder, ¿sí? Joder, fíjate ¿Está bien? que yo estuve practicando con las personas, pero las personas me decían que 20 se dice Junguenac, no se dice Jukal. ¿Por qué? Sí, es muy fácil, Charlie. Mira, pues, te voy a explicar. Se puede decir jokal para todos los objetos comunes. Por ejemplo, si yo quiero decir silla, quiero decir 20 sillas, digo jokal chaket. Yo quiero decir 20 casas, jokal jaj. Quiero decir 20 personas, jokal winaki. Es decir, para todos aquellos objetos comunes dentro de nuestro ambiente, pues vamos a decir jokal. Pero vamos a utilizar juwinak con aquellos seres sagrados desde nuestro punto de vista cosmogónico, o sea, desde nuestra cosmovisión. Por ejemplo, si tú quieres contar nubes, las nubes son sagradas para la cosmovisión maya. Entonces tú no puedes decir, ay, hay 20 nubes, hay kohukal sut. No. Tú tienes que decir kohuenak sut, ¿sí? O por ejemplo, si quieres contar estrellas, vas a decir huenak chumil. Si quieres decir montañas, por ejemplo, son sagradas para nosotros, Huwenak Huyo.
Y todos aquellos seres que para nosotros sean sagrados, desde la óptica maya, vas a utilizar la palabra Juwenak. Ah, Ashpan ajolom, jate con él. Utska Charlie. Ojun chica cotunik, Jate con él. tabigpe. Fíjate que también estaba escuchando a un señor ya muy ancianito. Y este señor estaba contando diferente. No estaba contando como tú. Ah, ya. Sí, ya sé qué es lo que quieres decir. Quieres decir que esa persona, en vez de decir Jukalbo, decía Huoru Kakal, ¿cierto? Jate con él. Ah, sí, Charlie, sí, en efecto es así. Hay dos maneras de decir los números, de expresar los números en idioma cachiquel. Uno es de esa forma, es la forma aditiva, como yo te enseñé. Y la otra forma es sustractiva, es decir, dicen, bueno, son 5 de 40, son 6 de 40, que significan lo mismo, ¿verdad? Significan 26. Pero ¿sabes una cosa, Charlie? Actualmente el que más se utiliza, está en los libros, está en cualquier texto, pues son estos números en este sistema que te acabo de enseñar y que les acabo de enseñar a todos nuestros televidentes, ¿sí? Entonces es correcto. Sí, es correcto, Charlie, es correcto. Podemos utilizar cualquiera de los dos sistemas, ¿sí? Ah. ¿Alguna otra pregunta, Charlie? Ya no tengo más dudas por hoy. Está bien, Charlie. Entonces, wakami nikat etkajun kapish. Achkeripish. ¡Cantemos! ¡Canta! Así ¡Sí! es. Ish es canción y kohbishan es cantemos, ¿sí? Yo sé que a ti te gustan las canciones, por lo tanto, hoy te traje una canción nueva relacionada con los números. ¿Tú sabes qué es un sanik? Sanik. ¿Sí? Sanik. Es un amigo que tengo, se apellida Sanik. No, pero aparte de eso, sanik es hormiga, ¿sí? Sanik es hormiga. Ah, La hormiga. canción se llama Ritak Sanik, las hormigas. Escucha bien porque luego tú lo tienes que cantar, ¿sí? Kinawak Ashach. Dice así. Junti Sanik nisamach pasan allí. Dilo tú. Junti Sanik nisamach pasan allí. Toksha ponjunchik haruperishkeben. Ahora tú. Toksha ponjunchik haruperishkeben. Kai. Ajá, porque ahí te está preguntando ¿cuántos fueron? Bueno, ¿cuántos fueron? 2, ¿verdad? Porque había una hormiga, llega otra, ¿cuántas son? 2. Ahora vamos a decir, Kai taksanik yesamuk pasan allí. A ver tú. Sanik y esa me pasan allí. Toksha ponjunchik haruperishkeben. A ver, ¿y cuántas fueron, Charlie? ¡Oshi! Oh, sí, exactamente, porque ya teníamos 2, llega otra, ¿y cuántas son? ¡Oshi! Oh, sí, ya la han usado. Vamos ahora toda la canción, ¿sí? Los dos. Junka y Oshi. Juntisanik nisamuk pasan allí. Toksha ponjunchik haruperishkeben. Kai. Kai taksanik yesamuk pasan allí. Ahora tú. Sanik y esa me pasan allí. Toksha ponjunchik haruperishkeben. Oshi. Y con esta canción, Charlie, podríamos contar incluso hasta millones, porque es así, es aditivo, ¿sí? O sea, vamos diciendo, digamos, 100, luego podemos decir 101, 102, 103, es decir, aquí podríamos pasar todos los programas cantando. Es como la canción del elefante, ¿sí? Dale, elefante. Ajá, es como esa canción. Bueno, Charlie, yo sé que tú estás con muchos intereses, con muchos ánimos de estar aprendiendo nuestro idioma cachiquel. Y estoy seguro que nuestros amables televidentes que nos ven desde su casa, desde su oficina, su centro de estudio, por televisión, por cable, por internet o por cualquier medio, yo sé que también están interesados. Así pues, como hoy vemos los números del 0 al... ¿A cuánto llegamos? 400. A 400, ajá. Te voy a dejar una pequeña tarea, ¿sí? Otska, escucha cuáles son las cantidades y toma nota. Incluso, de hecho, van a aparecer también en la pantalla, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a hacer? Tú vas a tener que buscar cómo expresar esas cantidades en idioma cachiquel. ¿Uts, Charlie? ¿Aprende a samaj? Otska, Charlie. Esas cantidades son 29, 29, ajá, 38, 38, 67, 67, 99, 99, 197, 197, ajá, 265, 265, 278, 278,
333, 333, 371 ¿Mm? y 399. 399. Exactamente, esa es la tarea, Charlie. Entonces, por favor, repasa mucho en casa y espero que todos estos conceptos, todo este léxico, tú lo estés grabando en tu memoria, porque solo así vas a poder tú decir diversas frases y vas a poder dialogar en idioma cachiquel, que creo que es el anhelo tuyo y de muchos de nuestros televidentes. Y solo así podemos construir cada vez más nuestra Guatemala intercultural tan importante para que todos vivamos mejor, ¿verdad? Janila Mateos Charlie, Janila Mateos Shibonoje, Rumasho Hitetpe, Huacamica, Matias Tejoné. Kashkoxolin Chikun Ich, Hariste Jaya, Junkak Arupam Tijonik. Matios Chivero Mashish Kujekin Chupare Casamagre, Nkaraibek Chicota Keishibeta Marcan, Mantimestach Tikamluch, Jamperish Kakashahua Kamin, Chukaribir Kabihishkan. Les agradecemos a todos y cada uno de ustedes por haber estado con nosotros y los invitamos en nuestro siguiente programa. Pero no se olviden de estar repasando las lecciones para que de esta manera nos pueda facilitar la siguiente lección. Hasta el siguiente programa.